Buen día, la continuación al video anterior es esta en donde vamos a ver histograma y medidas de tendencia central, un método un poco más sencillo. Con respecto al histograma, es importante que cuando usted lo realice, lo puede hacer obviamente en el cuaderno, procure que en su histograma pues salga el título en la parte superior, me indique qué variables está evaluando en cada eje, eje X, eje Y, y que en la parte inferior se vea la escala. En este caso, vemos en este diagrama, en este histograma, que no se ven muy bien las barras, no se diferencia muy bien la escala. Entonces, pues yo lo hice utilizando un programa que se llama GeoGebra, el cual vamos a proceder a buscar. Usted lo puede buscar en Google, GeoGebra, y pues ahí le sale GeoGebra Clásico. Es una aplicación pues web, no necesita descargarla. Entonces el primer paso que hay que hacer es escribir el símbolo del igual donde dice entrada y escribimos histograma. Ahí nos van a salir varias opciones, pero pues no vamos a cliquear en ninguna. Luego vamos a utilizar el paréntesis y dentro del paréntesis ponemos las primeras llaves. Esta primera llave lo que nos va a permitir hacer es anotar los límites inferiores de cada uno de los intervalos. O sea que en esa voy a poner los números 1,48, 1,56, 1,64, 1,72 y pues así sucesivamente, ¿sí? Recordemos que los límites inferiores pues son los primeros números de cada intervalo. En este caso pues con la tabla que estábamos trabajando. En ese orden de ideas, entonces yo voy a ir a mi programa de GeoGebra. Dentro de las primeras llaves voy a poner 1.48, separo por una coma, un espacio, 1.56, 1.64, 1.72, 1.80, 1.88 y finalmente el límite superior del último intervalo, que en este caso es 1,96. Salgo de las llaves, pongo una coma y vuelvo a abrir llaves. En estas llaves vamos a poner las frecuencias absolutas de cada tabla. Entonces, en estos valores, en esas llaves voy a poner 1, 6, 10, 8, 4 y 2. Entonces regreso acá y empiezo 1, separo, 6, separo, 10, separo, 8, separo, 4, separo y finalmente 2, que es la última frecuencia absoluta. Luego le damos enter y si usted se fija, al lado derecho de la pantalla pues ya nos sale el diagrama de barras. Solo que no, el histograma de frecuencias, perdón, solo que en la parte inferior, este valor lo voy a ocultar. Se me fue. Solo que, ay caramba, bueno, no me dejó ocultar el rótulo, la etiqueta, aquí está. En esta barra nos damos cuenta, en este histograma nos damos cuenta que las barras están muy angostas y no se alcanza a visualizar la escala. Entonces lo que vamos a dar es clic derecho sobre la cuadrícula y vamos a establecer una relación, por ejemplo, de que por cada número en el eje X, por cada unidad, vamos a tener 20 unidades en el eje Y. Eso lo que me permite es ampliar, digamos, un poco el zoom. Usted se da cuenta que en el costado izquierdo igual se va a ver la escala, mientras que en el costado derecho pues yo ya puedo ver un poco más amplia la escala numérica de mi intervalo. ¿Qué necesito que veamos? Que el histograma en efecto respeta como tal la escala numérica. Para eso pues en mi caso pues yo tengo rotor, tengo mouse, entonces le voy a dar ampliar, ampliar, ampliar hasta verificar. Si ustedes se fijan acá en la parte inferior, usted puede darle clic a la pantalla, a la cuadrícula y puede ir arrastrando pues la imagen. En la escala inferior usted se va a dar cuenta que empieza en 1,48, que fue el primer dato que teníamos en la tabla de frecuencias, ¿verdad? Acá 1,48.
el segundo intervalo empieza en 1,56, 1,56 y así sucesivamente hasta llegar al 1,96. Entonces esta es una forma y pues quería que lo vieran porque me parece importante que usted aprenda a utilizar otras herramientas. Posterior a eso, pues usted lo que podría hacer, por ejemplo, es utilizar la herramienta de recortes. Yo tengo esta herramienta por defecto, le damos clic en nuevo y lo que hacemos es tomar todo el eje. Sobre esta herramienta usted puede, sobre esta imagen usted puede pues empezar a escribir, entonces le queda aquí por ejemplo estatura, lo puede escribir así o puede utilizar pues Paint o alguna otra herramienta como para que se vea un poco más estético. ¿Listo? Y pues ya Control C para copiar la imagen y pegarla en el archivo que usted va a trabajar. En mi caso, pues voy a ir a las diapositivas. Voy a regresar a las diapositivas y les recuerdo, es importante que aquí quede la imagen, pues fíjense que acá se veía más angosta comparada con la que tenemos ahora en el recorte, en donde se ven mejor las barras y pues ya me permite visualizar la escala, una escala un poco más cercana. Listo, luego de esto pues vamos a pasar al análisis de las medidas de tendencia central. Para eso les voy a solicitar que creen una columna más porque me parece más fácil de trabajar. En esta medida tenemos esta columna que hemos creado que muestra la operación entre la frecuencia absoluta de cada una de las filas. Bueno, aquí tengo X sub I, pero sabemos que es X sub K, y la marca de clase, que es esta que tenemos acá. Entonces tenemos en este sentido pues que operar 1 por 1,52, 6 por 1,6, 10 por 1,68 y así sucesivamente. ¿Listo? Obteniendo pues los siguientes resultados. Cuando ya multiplicamos cada una de las frecuencias, es decir, de frente, ¿no? 6 por 1,6, 10 por 1,68, 8 por 1,76, 4 por 0,84 y 2 por 1,92. Entonces, pues anotamos los resultados aquí en la respectiva fila. Como ya sabemos, esta última fila que dejamos en la tabla y está de color, me muestra los totales por columna. Nosotros sacamos totales de la frecuencia absoluta para verificar que coincida con la última frecuencia acumulada y de la frecuencia relativa pues para mirar que no se exceda el 1.0 o que esté muy cercano, 0,99, 0,98 y pues que el porcentaje me complete el 100% o en su defecto el 99 o el 98%. En ese orden de ideas, en este total pues lo que vamos a hacer es establecer la sumatoria. Ese símbolo que ustedes veían en la guía número 4 es el símbolo de sumatoria. ¿Qué me está diciendo? Que yo voy a coger cada uno de estos valores y pues los voy a ir sumando. 1,52 más 9.6 más 16.8 más 14.08 más 7.36 más 3,84. Esa sumatoria, ese resultado de sumar esos valores es el que ponemos aquí como total. ¿Para qué nos va a servir ese valor? En la guía nosotros teníamos el promedio aritmético escrito mediante esta fórmula. Si usted se fija, F A sub K será la frecuencia absoluta de cada clase o de cada fila multiplicada por la clase, por la marca de clase respectiva, dividido en N. Entonces, como ya tenemos la sumatoria acá, pues ya tenemos el numerador de esta fórmula. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces, aquí tenemos la fórmula. Luego de resolver, tenemos que 53,2 era el resultado de sumar esos productos, dividido en 31 porque sabemos que el total de personas que fueron entrevistadas con respecto a la estatura fue de 31 personas. Al hacer esta división nos da el número decimal 1,7161 y con otras cifras decimales. Como la estatura está dada con dos cifras decimales, lo que vamos a necesitar es redondear este número a dos cifras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dado que en este caso la cifra que sigue
a este 1 es un 6 y 6 es mayor que 5, el redondeo implica que ya no voy a tener en cuenta el 1, sino la siguiente cifra decimal, en este caso 72. Entonces fíjese que si este número que va después del 1 es mayor o igual a 5, mayor o igual a 50 o mayor o igual a 500, ¿cierto? Si se tuviesen tres cifras, entonces usted redondea al siguiente número decimal, en este caso pues al 2, específicamente este. Pero si es menor que 5, es decir, que aquí fuera por ejemplo 41 o 32 o 25 o 27, en esos casos se va a redondear al número anterior, o en este caso se deja redondeado en 71. Como ya dijimos, pues aquí el que sigue es un 6 y 6 es mayor que 5, entonces redondeamos a 1,72, lo cual nos dice que el promedio de la estatura de una persona de este curso es de 1,72, que realmente es una estatura alta. La segunda medida de tendencia central que tenemos es la mediana. Recordemos que hay una fórmula para hallar la mediana, si se quiere, desde la posición. Hay otros métodos, que usted organice todos los datos del menor al mayor y vaya tachando por extremos hasta llegar al dato central. Ese método de pronto lo usaban el año pasado. Con nosotros, dado que van a trabajar desde la tabla de frecuencias, se puede hacer de esta forma. Entonces, conmigo, con la profe Natalie, trabajamos n, que es el total de datos, ya sabemos que son 31, dividido en 2. Como nos da un número decimal, redondeamos al siguiente entero. Eso nos va a dar la posición. Entonces, nos regresamos a la tabla. Y aquí en la tabla, para hallar la mediana, voy a utilizar un color verde. Entonces, para hallar la mediana, nos vamos a centrar en la frecuencia acumulada. ¿Cómo lo hacemos para buscarla? Pues vamos a mirar en qué frecuencia acumulada alcanzo el número del 16. Entonces, en la primera clase no me sirve. ¿Por qué? Porque aquí solo hay un dato. O sea, ese es el primer dato. El segundo, alcanzo hasta la posición 7, o sea que aquí tengo 6 posiciones. 2, 3, 4, 5, 6. O sea que no me sirve, necesito alcanzar la posición 16. Mientras que en la tercera clase o en el tercer intervalo, como lo tenemos acá, vemos que el conteo alcanza al 17. Como yo estaba buscando la posición o el conteo 16, ya sé que aquí está incluido. ¿Por qué sé que está incluido? Porque hasta la fila o clase anterior habíamos contado hasta el dato de la posición 7. En la fila siguiente tenemos el que está en la posición 8, el que está en la posición 9, el que está en la posición 10 y así sucesivamente hasta la posición 16 y por ende la posición 16 y 17. Como nos damos cuenta, aquí encontramos nosotros la posición 16, por lo tanto podemos decir que nuestra mediana con respecto a la estatura es un valor entre 1,64 y 1,72 o en su defecto es un valor aproximado. La mediana es un valor aproximado, el dato de la mitad es un valor aproximado a 1,68. Se pueden hacer esas tres interpretaciones. Este es un método. Recuerde, el otro método es que usted coge cada uno de los datos, es decir, como los teníamos acá, organizados del menor al mayor, y usted cuenta. Necesito el de la posición 16, entonces posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8, posición 9, posición 10, posición 11, posición 12, posición 13, posición... en este caso habíamos dicho que era la posición 16, entonces voy a la 13, posición 14, posición 15 y posición 16. Por lo tanto, mi mediana, si lo hiciera por datos desagrupados, será 1,70 y ya sé que es exactamente ese valor. Fíjense que no dista mucho del valor que nos daba aquí utilizando en este caso la marca de clase, que es 1,68.
pero se puede hacer de las dos formas, siempre y cuando usted muestre el proceso o justifique durante la explicación. Y finalmente tenemos la moda. Para la moda lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la frecuencia absoluta mayor. Si comparamos acá, pues la frecuencia absoluta en nuestra tabla está en este intervalo, por lo tanto yo digo que mi clase modal está entre 1,64 y 1,72. Eso sería básicamente todo. Con respecto a los datos adicionales, son noticias, son datos adicionales, valga la redundancia, que usted va a buscar con respecto al tema que le tocó. Si a mí, por ejemplo, me tocó el tema de la estatura, pues yo voy a mirar cuál es el promedio, si hay alguna noticia o si en alguna revista como la National Geographic, muy interesante, si yo consigo una revista de nombre, ¿cierto?, en donde se haga referencia a una noticia asociada a la estatura, por ejemplo, que voy a decir cualquier cosa, en Colombia se ha encontrado que el nivel de desnutrición está directamente asociado a la estatura, entonces una persona que esté por debajo de este promedio es una persona que está en un alto nivel de desnutrición. Esos son datos adicionales y que contribuyen a entender para qué me sirve el uso de los datos. No siendo más, les deseo un buen día.